Bienvenidos a Cinema Banzai, el podcast para fans y no tan fans de las películas de puños y patadas, en donde Anaí Medina y su servidor Memo López Escalera platicaremos, descubriremos parte de este mundo, conoceremos anécdotas y datos curiosos sobre este género de cine. El programa de esta semana va a ser una película que yo considero es de las más importantes del cine de artes marciales y principalmente es una pieza que sirvió para que otras películas fueran consideradas películas importantes en el cine. Es Enter the Dragon, que no entiendo por qué hicieron la traducción en español como Operación Dragón, pero bueno, pues ya después lo entenderemos. Enter the Dragon es una película hongkonesa de artes marciales de 1973. Es dirigida por Robert Close, protagonizada por Bruce Lee, que hizo el papel de Lee, bien inteligente. Bien creativos. Sí, bien creativos. Supongo que era para que la gente reconociera el nombre de Lee y no se perdían en él con otra persona. Eso lo hacen muy común, ¿no? También está John Saxon, que es el personaje de Robert, Jim Kelly Williams, y el actor también hongkonés Shi Kie, espero que así se pronuncie. Él es el villano Han. De manera muy general, Operación Dragón se centra en la historia en donde Lee, que es un maestro Shaolin, colabora con la inteligencia británica para investigar una serie de asesinatos relacionados con la mafia de las drogas, el tráfico de mujeres y tráfico de armas que hay en una isla alejada en Hong Kong. Para ello, él debe de participar en un torneo clandestino de artes marciales que es organizado por dicho jefe de la mafia, y que además este jefe de la mafia es un monje Shaolin renegado. Todos los ingredientes para que sea una película de artes marciales típica. Es una película que está envuelta en un montón de cosas curiosas, y esta fue la última película que Bruce Lee hizo antes de que muriera en 1973. A veces se confunde que Bruce Lee grabó Juego de la Muerte o Game of Death. Incluso yo lo dije en el primer programa que esa era la última película, pero no, ya investigué bien. Y la última película fue Operación Dragón, y Juego de la Muerte la estaba rodando en 1972. Grabó algunas escenas, pero no la pudo terminar. Incluso para cuando estrenaron un Juego de la Muerte, la estrenaron con escenas de películas viejas de Bruce Lee o imágenes que tenía guardadas. Entonces, así fue como la armaron. Pero la película de Operación Dragón se estrenó el 26 de julio de 1973, 6 días después de que murió Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee está envuelta en varios misterios y finalmente es ese mote que tiene como de leyenda. Mucha gente dice que fue la mafia de Hong Kong, otro que era adicto al hashish, pero la muerte oficial fue que él murió por un problema provocado por analgésicos que él tomaba con frecuencia. Entonces, fue una cuestión médica. Pero él vivía así tan intensamente que necesitaba consumir estos medicamentos. ¿Qué es el hashish? ¿Manda? ¿Qué es el hashish o cómo dijiste? El hashish es una droga. La tomaban en Hong Kong. Ajá. Sí, la tomaban en tés. Es un derivado del opio. Es interesante. Sí, lo consumían mucho, y Hong Kong, sobre todo Hong Kong en esa época, en los años 70, todavía era una colonia británica. Entonces había mucho tránsito de europeos hacia esa zona, porque en teoría era como una zona protegida y una zona libre donde los europeos tenían mucho control sobre eso. Y al ser el oriente había cosas exóticas que no había en Europa o en Inglaterra. Entonces era un paraíso para todo este tipo de cosas. Aunque, Bruce Lee es de Hong Kong, pero también él es de descendencia estadounidense. Entonces sí, él tenía como ese choque cultural también. Enter the Dragon suele considerarse como una de las películas de artes marciales más grandes de todos los tiempos. En 2004 fue catalogada como una película culturalmente importante y fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Filmes de Estados Unidos. Fue tan importante este suceso que a partir de esta película de Enter the Dragon influenció a muchísimas otras películas,
Sobre todo, los estudios en Estados Unidos no estaban acostumbrados a invertir en películas de artes marciales. Entonces, Enter the Dragon fue la primera película de artes marciales chinas que fue producida por un importante estudio de Hollywood, que fue Warner Bros. Además, pues Warner Bros. No lo hizo solo, lo hizo con Concord Productions, que era propiedad de Bruce Lee, porque Bruce Lee le quería apostar todo al cine hongkonés y creía que podía hacer grandes películas y que los actores podían ganar muchísimo dinero. Incluso Bruce Lee, él decía y él creía que él se podía convertir en el actor mejor pagado siempre y cuando confiaran en él. La mayor parte de la película está ambientada en Hong Kong, que pues en ese momento había mucho control y había muchos beneficios para que pudieran grabar ahí. Otras escenas se rodaron en otras partes, en Estados Unidos. Y bueno, esta película tuvo una producción y un presupuesto de $800,000. Pero esta película fue tan importante que recaudó $90 millones. Para la época, para los 70s, era una cantidad de dinero exagerada. O sea, nunca se imaginaron que una película fuera tan importante. Incluso, a pesar de que su actor principal murió sin poder ver estrenada esta película. Esta película era un proyecto tan importante que la música la hizo Lalo Schifrin. Y este señor es conocido por hacer la canción de Misión Imposible, que es una canción que todo el mundo lo conocemos, y además hizo la banda sonora de la película de Harry el Sucio de Clint Eastwood. Algo que es importante es que era una película tan cuidada en el aspecto visual y en el aspecto de las artes marciales que Bruce Lee estaba muy involucrado en eso, por lo que él y toda su producción hicieron y contrataron a 400 dobles de acción. También hay como un dato curioso que hay escenas en donde participan damas de compañía, que es parte de las mujeres que tienen ahí secuestradas en la isla, pero estas mujeres, las damas de compañía que aparecen, sí eran damas de compañía en la vida real, porque las actrices chinas y asiáticas y de esa región no quisieron aparecer en esa película porque ese papel lo consideraban indigno y era mal visto. Entonces no querían que su carrera se viera manchada por este tipo de actuación y que las catalogaran solo como pues damas de compañía o mujeres de la prostitución. El director de la película, Robert Close, escribió un libro que se llama The Making of the Enter the Dragon. No lo pude leer porque me lo encontré tarde, pero decía que Bruce Lee se encargaba personalmente de contratar a los dobles de acción, pues porque tenían que hacer ciertas secuencias de artes marciales que eran un poco complicadas y no cualquiera lo podía hacer. Y cuenta la anécdota de que estos dobles de acción, muchos eran originarios de Hong Kong y de China, y pues eran contrarios a Bruce Lee y no creían en que Bruce Lee fuera tan bueno. Entonces constantemente retaban a Bruce Lee a que hiciera duelos para que demostrara que pues es bueno en las artes marciales, ¿no? En el Kung Fu. Entonces dice Robert que Bruce Lee pues no le extrañaba y que constantemente aceptaba los retos de estos sujetos, y que Bruce Lee solo hacía 2 o 3 movimientos y que con eso dejaba fuera de combate a estas personas. O sea, él llevaba a tal intensidad su vida que decía, bueno, yo estoy tan seguro de lo que voy a hacer que no voy a dejar que venga cualquier tipo a que quiera burlarse de lo que estoy haciendo. También algo que era importante, que dentro del grupo de extras contrataron a varios miembros egresados de la Escuela de Ópera de Pekín. Esta escuela de ópera, aunque es solo de ópera, pero hacen muchos actos de artes marciales y muchas acrobacias y muchos movimientos que involucran armas, y es un teatro muy complejo. Entre estos egresados está Jackie Chan y Sammo Hung. Sammo salía en una serie que él era un policía, y bueno, Jackie Chan sale en un montón de películas que se ha vuelto famoso. Sammo es en la película, en las primeras escenas donde Lee está peleando en el templo Shaolin, el rival de Lee es Sammo Hung. No era un personaje tan gordo como se ven en sus demás películas, porque Sammo siempre es un personaje, es un chino gordito chistoso, como si fuera Po de Kung Fu Panda. Ese es Sammo.
Entonces él está peleando ese combate con Bruce. Y Jackie Chan también aparece en la película cuando Bruce entra a una especie de calabozo que tiene en la isla y empieza a pelear contra él y le pega y lo lastima y ahí aparece Jackie Chan. Incluso está la anécdota de que cuando estaban haciendo esa escena, Bruce Lee era tan intenso en estas peleas que le pegó a Jackie Chan y le fracturó la nariz y pues de un golpe lo ensangrentó y le prometió a Jackie Chan pues que siguiera haciendo las cosas bien, pero que Bruce iba a apoyar a Jackie Chan para que su carrera como actor despegara y que iban a trabajar en otras películas, pero pues eso no se pudo hacer, ¿verdad? Se nos murió antes de camino. La versión terminada de la película no varía mucho del guión que tuvieron. Normalmente en las películas, entre el guión y las películas finales sí se hacen muchos cambios. Pero esta película no cambió en toda su esencia porque Bruce Lee estuvo trabajando todo el tiempo. O sea, era una persona tan dedicada y tenía toda su atención metida en esta película que él estaba involucrada de lleno. Entonces no iba a dejar que hicieran muchos cambios y muchas ediciones como pasaban con otras películas que las mandaban a la industria y que perdían como la esencia de lo que querían decir. Entonces Bruce lo que quería era que la película fuera un vehículo para expresar lo que él percibía de la cultura china y que era un lugar hermoso, que a pesar de que se catalogaba como en esa época como un lugar feo y como un lugar raro, como un lugar poco confiable, pues que había cosas y había valores y había folclore que era bueno de resaltar y que era importante mostrarlo desde China hacia el mundo. También en esta película fue el debut de Bolo Yeung, que es un personaje, es chino. Él es el peleador fortachón con el que se enfrenta Bruce, un sujeto todo gordo. Y Bolo Yeung lo conocemos más por su papel protagónico en Contacto Sangriento. Es el villano que pelea contra Jean-Claude Van Damme. Aunque después salió en algunas otras películas como personaje bueno, pero pues no le creía. Entonces siempre fue el villano de las películas de artes marciales. Esta película, bueno, tuvo 90 millones de recaudación totales. Fue tan importante que se mantuvo en cartelera durante un año en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea como España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Y contrario a lo que se creía, en países como Malasia, Indonesia, algunas regiones de China, Japón, esta película fue mal vista. O sea, no querían, la gente de esa zona de Asia no querían a Bruce Lee, como que tenían recelo de los chinos. Entonces, en esos lugares de Asia, la película no fue exitosa, pero en el otro lado, digamos el lado occidental, sí fue muy importante. Eso, de manera general, es lo que es esta película. Pero también creo que esta película lo que provocó es que se formara una imagen de Bruce Lee muchísimo más sólida y que traspasara un montón de áreas en las que las personas estaban viviendo en los 70s. O sea, Bruce Lee se convirtió en un ícono contra el racismo. Porque en esa época en el cine los papeles principales solo eran para personas o blancas, hombres principalmente, güeros que fueran muy bien parecidos, y era como un prototipo de las historias que había en Hollywood. Entonces eran los personajes para las personas asiáticas, latinas, incluso de otras etnias americanas, siempre eran los ayudantes o los villanos. Siempre eran personajes secundarios que no tenían alguna relevancia importante dentro de la película. Y por lo general siempre los encasillaban en que si eres asiático, eres bueno con los puños y las patadas, pero no necesitas decir palabras, ¿no? Entonces, Bruce Lee estaba completamente en contra de eso, y él decía que él podía hacer una película buena con un papel importante, pero que necesitaba la oportunidad. También era muy complicado que hicieran esto. Entonces él decidió empezar a escribir una historia en donde un guerrero que vivía en un templo Shaolin
entrenaba durante muchos años en este templo Shaolin y un día decidía salir al mundo para conocerlo y poder pregonar el ejemplo que hacían los Shaolins en el mundo. Esta serie se llamaba The Warrior, la escribió Bruce Lee. Se la llevó a Warner y a Paramount Pictures. Y pues casualmente, poco tiempo después apareció una serie que se llamaba Kung Fu, en donde el actor principal es David Carradine. Si no recuerdan quién es David Carradine, nuestros amigos más jóvenes, David Carradine es Bill de Kill Bill. El plagio. El plagio, sí. De hecho, la vida de Bruce Lee está convencida de que pues, los ejecutivos de esta empresa se robaron completamente la idea e hicieron una serie que se convirtió en algo muy famoso. Y a pesar de eso, Bruce Lee pues sí se enojó, pero dijo, no, pues voy a seguir trabajando. Y fue tiempo después que se hizo Enter the Dragon. También algo que le sirvió mucho y lo que convenció a Warner de poder hacer la película de Enter the Dragon es que Bruce Lee participó como el sidekick del Avispón Verde en la serie del mismo nombre. Él era Kato. Kato era un personaje experto en artes marciales, el chofer del Avispón Verde, y normalmente estaba ayudando al Avispón Verde en perseguir delincuentes, en atraparlos y en hacer muchas cosas. Entonces, era tan importante Kato que en Hong Kong y en algunas regiones de Asia la serie no se llamaba El Avispón Verde, la serie se llamaba El Show de Kato. Entonces, para el público asiático era muy importante porque sabían que ya había un personaje, quizá no era el principal, pero sí era un personaje que tenía un rol importante dentro de la serie. Entonces la gente lo veía solo por ver a Kato. Es más, estaban de moda también los crossovers y el Avispón Verde y Kato salieron en la serie de Batman. Entonces también sí empezó a cobrar cierta trascendencia Bruce Lee y su personaje y la manera en que actuaba y la manera en que hacía las peleas. O sea, de lo que yo encontré es que en todas las escenas de combate, todos los dobles de combate salían golpeados o salían raspados o les salían con algo mal porque Bruce Lee pues estaba, o sea, él se tomaba muy en serio su papel de hacer que las películas se vieran reales, o sea, que se mostrara realmente cómo era una pelea de artes marciales bien hecha y en donde mostraba técnicas que eran pues letales y que eran capaces de detener a un hombre. Fue tan influyente en Hollywood que se hizo amigo y maestro de Sharon Tate, también de Kareem Abdul-Jabbar, de Steve McQueen, y también compartía conocimientos de artes marciales con Chuck Norris. Se hicieron muy amigos después de que trabajaron juntos. Casual. Era un gran... Sí. Casual, no, soy compa de Chuck Norris. Soy amigo de Chuck Norris. Sí, se convirtió en una persona muy importante. De hecho, la película de Dragón, la historia de Bruce Lee, mucho de lo que dicen está muy apegado a la realidad y mucha gente coincide en que esa imagen tan atrayente que tenía Bruce Lee con la gente. Incluso en la película de Érase una vez en Hollywood, que se ve un Bruce Lee que era presumido y pretencioso y pues dicen que sí, que él era así, porque él lo que quería era tener una personalidad que llamara la atención y tener una personalidad fuerte en un mundo donde todo el tiempo lo estaban golpeando y lo estaban atacando por el simple hecho de ser diferente, de no ser un americano convencional, porque pues él era estadounidense también. Él, era un gran artista marcial, creó el puño de 1 pulgada. Este puño pone la mano así y a la hora de cerrar, yo estoy chueco para hacerlo, pero a la hora de cerrar lo que hace es que cierra el puño y avienta y hay exhibiciones hay varios videos en YouTube donde cierra la mano y al momento de cerrar la mano avienta a una persona. Entonces él era tan estudioso de las artes marciales que de hecho leí que este puño lo que hace es que utiliza la mayor parte de su peso corporal para imprimir la fuerza en un solo punto de golpeo. Entonces imagínate todo ese conocimiento de artes marciales aplicado en el cine. Entonces sí daba los golpes y salía volando la gente. Incluso de ahí, de tanto conocimiento que él tenía, él practicaba Kung Fu y Wushu. Después él estaba practicando Wing Chun, que es una técnica, es un derivado del Wushu.
Pero él encontró ciertos errores y ciertas adaptaciones y él creó su propia técnica que se llamaba Jeet Kune Do. Y bueno, además de ser artista marcial, él es egresado de la Universidad de Washington, él estudió filosofía. Entonces, sí, era un personaje completamente sorprendente. O sea, no nada más era un experto en artes marciales, sino que era una persona estudiosa. Entonces sí, todo lo que, o sea, aplicar la filosofía en las artes marciales está bien complicado. Algo que también es muy importante, tanto de Enter the Dragon como de Bruce Lee, es que tanto la película como el personaje inspiraron toda la historia y la narrativa de Mortal Kombat, el videojuego famoso. Sí. Toda la película de Enter the Dragon tiene que ver con Mortal Kombat. Incluso hay muchísimas referencias. O sea, por ejemplo, el personaje principal, que es Lee en Enter the Dragon, es Liu Kang en Mortal Kombat. Y pelean exactamente igual. Hay un personaje que es un güero que pues, es medio mañoso. Entonces es su amigo, ¿no? El de, su amigo, ¿no? De John Saxon, ajá, su amigo. Y en Mortal Kombat pues es Cage. Y hay un monstruo gigantesco que es Goro. O sea, hay muchas comparativas donde se inspiraron de estos personajes. Pero bueno, también inspiró un montón de cosas en los videojuegos. O sea, hay personajes de Bruce Lee en Street Fighter, en World Heroes, en Tekken, en UFC. Hay infinidad de videojuegos de Bruce Lee. Esta película de Enter the Dragon lo que hizo fue que le abrió la puerta a un personaje que se convirtió en un ícono para todo el mundo. Incluso hay una película, en inglés no recuerdo cómo se llama, pero es Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Es una película donde el villano es Jean-Claude Van Damme. Y de manera general es la historia de que un chico, este villano Van Damme, trabaja con unos mafiosos que andan cerrando dojos de karate y los cierran retándolos y pues Van Damme golpea a todos. Entonces el hijo de uno de los dueños de esos dojos empieza a entrenar inspirado en Bruce Lee. Aunque él practicaba karate, él se inspiró en Bruce Lee. Y este chavo en sus alucinaciones y en las ganas de querer ser mejor, visita la tumba de Bruce Lee y Bruce Lee se le aparece y le enseña muchas técnicas para pelear contra Jean-Claude Van Damme. Le enseña patadas especiales y cosas así. O sea, muchas veces hacían muchísimas referencias, incluso los sonidos, los gritos que utilizaba Bruce Lee era para poder llamar la atención y pues ha vuelto parte de toda la cultura pop. O sea, tú escuchas un gritillo de Bruce Lee y sabes que escuchas ese grito de Bruce Lee y sabes que inmediatamente va a ser Bruce Lee. O ves una pelea de chacos, que son el arma que utilizan, las tortugas ninjas, que son 2 palos con una cadenita. Esos chacos, pues los introdujo Bruce Lee, aunque es un arma que ha existido mucho tiempo en las artes marciales, pues Bruce Lee fue el que los popularizó. Y algo también se me hizo muy divertido, es que era tan importante en el mundo de las artes marciales que él no se libró de la piratería. Entonces, debido al éxito que tuvieron sus películas, empezaron a surgir imitadores de él. Estaba Bruce Lee con una I, Dragon Lee, Bruce Lee con una E nada más, y estos imitadores hacían películas como Enter the Dragon, Open the Tiger, o sea, muchas cosas bastante chistosas. También este género, empezó a tener tanta popularidad que se llama Bruce Exploitation. Y hay una película que se llama The Clones of Bruce, que es una película donde aparecieron todos los actores imitadores de Bruce Lee. Entonces era una especie de multiverso de Bruce Lee. Le hicieron como homenaje porque Bruce Lee ya había muerto. Entonces era como algo súper, súper importante. Algo que se me hizo muy llamativo y se me hizo muy sorprendente es que Bruce Lee no tuvo muchas películas. O sea, Bruce Lee solo participó en 6 películas. En 5 como protagonista y en una como un personaje secundario. Del personaje secundario se llama Marlowe. Y las otras películas, pues son películas donde él era el personaje principal y pues se encargaba de vencer a los villanos. En unas vencen japoneses, en otra vence a Chuck Norris, en el otro venga el orgullo de su dojo. Entonces siempre estuvo muy involucrado en mantener el honor y el respeto a la familia y cuidar su técnica, demostrarle al mundo que China es un lugar
fantástico. O sea, se concentró tanto en eso que, pues, bueno, vivió la vida tan intensamente que, pues, murió muy joven. Entonces, pues, Bruce Lee es un personaje súper, súper importante para el cine de artes marciales. Y creo que con esa película, creo que a partir de ahí se han hecho grandes películas porque se dieron cuenta que con un presupuesto holgado para poder hacer una película muy buena, podían hacer una producción excelente. ¿Tú qué más sabes de Bruce Lee? Pues mira, no tanto de Bruce Lee, pero estaba chismeando las noticias, ¿verdad? Más que nada, informándome. Y estaba leyendo que en el 2018 surgió una noticia de que había como la posibilidad, ya no investigué si se llevó a cabo, yo creo que no, pero de que habría un remake de Operación Dragón a cargo del director de Deadpool 2, que también es el que tiene que ver en John Wick y en Atómica. Entonces, no sé tú cómo ves esa idea. Siento que es apostarle a algo, porque es que los remakes siempre pasa algo, o es decente o arruinan la película y es como sacrilegio. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Yo creo que era como una apuesta muy riesgosa. O sea, el director de Deadpool no se me hace un director malo, pero creo que iba a ir, es que depende cómo lo fueran a hacer el remake. Si iba a ser esa misma historia ambientada en los años 70, pues iba a ser como muy copia, ¿no? Muy calca. Quizás si ese remake fuera en la época actual, podría ser interesante. Pero para empezar, ¿quién pondrían en el lugar de Lee? Sí, o sea, para empezar, el pobre actor al que pusieran iba a ser súper atacado, criticado, así de cómo osas querer actuar, o sea, el personaje que ya hizo Bruce Lee, que lo catapultó y demás. Sí, claro. Sí, hubiera sido como... Además, creo que hay películas... Operación Dragón entra en una categoría de cine de culto. Entonces son películas que pues ya no se les puede mover gran cosa. Es como lo que le pasó a Ben-Hur. Cuando hicieron Ben-Hur la viejita, aunque es una película larguísima, es una película que disfrutas mucho. Cuando hicieron la nueva de Ben-Hur, es así como de, pues está padre, pero prefiero ver a Charlton Heston. Lo mismo sería aquí con Bruce Lee. O sea, es que se me hace muy arriesgado que quisieran hacer eso, pero pues quizá por la pandemia se detuvo toda esa situación. No sé, eso fue en el 2018, igual y solo era como un rumor o así. Pero te encontré también otro dato que decía que el ilustrador, el que fue el encargado de dibujar a Scar en El Rey León, se inspiró, bueno, la cicatriz que tiene Scar está inspirada es como un tributo al villano O'Hara. Órale. Ese. Sí, y dije, pues ¿cuándo salió El Rey León? Pero sí, tiene sentido, salió en el 94, ¿no? Y esta película es del 73. Pues mira, no lo hubiera pensado así, pero mira, son datos ahí curiosos. Está curioso. Sí, está también curioso. Yo recuerdo también, cuando yo era niño, recuerdo mucho que, bueno, ahorita no tanto, pero había mucho la moda de que ponías pósters, ¿no? Bueno, ahí por mi casa vendían pósters. Y el póster del que más se vendía era el de Bruce Lee en la escena de los espejos de Enter the Dragon, donde está peleando con Han, el hombre de la garra, donde se ve Bruce Lee todo ensangrentado. Esa escena ese póster yo lo recuerdo haberlo visto en muchísimos lados. O sea, desde que lo compraba mucha gente, o sea, tanto niños, adultos, y era como la inspiración de querer ser así, ¿no? Incluso sí recuerdo allá por donde vivía con mis papás, que sí había varias escuelas de Kung Fu, entonces sí era como, sí apoyó a que estas artes marciales tuvieran un mayor despegue, una mayor proyección en México. Bueno, en México cuando no, sí, aquí en Jalapa no sé cómo pasó en esa época, pero allá sí era muy común que, o sea, vieras en la calle, aunque eran las películas ya pasaban en repeticiones, en los 80, 90, o sea, veían niños actuando como Bruce Lee, incluso su peinadillo, o sea, cuando ves a gente con ese corte de pelo como Bruce Lee, dices, ay, mira, traes tu corte de Bruce Lee, ¿no? Y le haces burla. ¿Sabes? Ahorita que te mencioné lo del remake, ¿recuerdas que en el primer programa te dije que la escena, justo esa escena, la del póster que dices, bueno, la de los espejos, me recordaba
mucho a una escena de la de John Wick 3 y ahora viendo que el mismo director quería hacer como el remake, tendría sentido que esa escena de John Wick es como un tributo a Enter the Dragon. Sí, claro. Sí, es que sí son escenas donde, o sea, todo Enter the Dragon tiene mucho simbolismo. O sea, el hecho de que representar un torneo donde se ven son pues un ejército de peleadores, o sea, esta escena de los espejos que pues técnicamente incluso dicen que innovaron a la hora de grabar para que pues no se vieran los camarógrafos lejos, usaron vídeos polarizados, usaron un montón de técnicas que eran innovadoras para la época. O sea, sí, muchas han inspirado muchas películas. O sea, sí, ahí en John Wick en Parabellum, esa escena, pues, o sea, a la vez dices, ay, pues ahorita va a salir el hombre de la garra, ¿no? Incluso coincidentemente en esa escena pelea contra un hombre asiático, contra un japonés, no con un hombre de una garra, pero sí es como que te recuerda que va caminando poco a poco y los reflejos. Entonces sí, o sea, no dudo que haya otros pues actores e incluso directores que pues han basado su historia y sus conocimientos en su manera de actuar en lo que hacía Bruce Lee. So, ahorita recuerdo ¿cómo se llama? Precisamente el de Parabellum, con el que pelea ahí John Wick. Ese actor, o sea, siempre ha tenido el aspecto como de Bruce Lee. O sea, tú lo ves y dices, ay, pues es un Bruce Lee más adulto, ¿no? Donnie Yen igual, o sea, Donnie Yen incluso aceptó hacer la película de Ip Man, que Ip Man es el maestro de Bruce Lee porque pues él admiraba a Bruce Lee. Entonces dijo, bueno, una manera de hacer un tributo es pues reconocer cómo fue el origen del maestro de Bruce Lee. Entonces sí ves, o sea, creo que dentro de las artes marciales, tanto del cine como fuera de ellas, o sea, Bruce Lee es el personaje que todo el mundo lo conoce. O sea, no importa si practicas o no artes marciales, si sepas mucho cine o no, o sea, si ves un Bruce Lee o escuchas un ruidito de ese grito tan característico que gritaba, sabes que es él. O sea, sí ha sobrepasado todo eso. ¿Sabes también qué otro dato te vengo manejando? Justo de lo que hablabas al inicio, de que Bruce Lee se tomaba en serio todo y terminaba golpeando a los extras y así. Ajá. En la escena donde pelea con O'Hara y le hace así con unas botellas de cristal rotas, no sé si la recuerdas. Ajá. Bueno, pues hubo una mala sincronización, como todo no puede ser perfecto, entonces le cortó los nudillos a Bruce Lee y requirió más o menos 12 puntos y estuvo fuera de rodaje una semana. Entonces sabemos que cuando hacen las películas, esos tiempos de pérdida, pues aparte de que son bastante costosos, atrasan como toda la producción, ¿no? Uh-huh. Entonces, y aparte estaba leyendo que se supone que en esa época no se podían usar botellas de cristal falsas, entonces todo era purismo. Sí, no, pues que eran actores del método, o sea que pues sí. Bueno, también no podían utilizar, quizá la tecnología no había avanzado tanto para tener esas botellas de las que hay ahorita actualmente, que se ven muy reales, pero pues son plásticos hay unas que son vidrios de azúcar, entonces, pero pues sí, o sea, el hecho, también yo por ahí había visto que en la grabación, ahorita no recuerdo bien la escena, o en el rodaje, una cobra mordió a Bruce Lee. Sí, y también sí, porque lo estuvo como retando, ¿no? Ajá, pararon la grabación. O sea, sí, es que sí, se metían en unos problemas bien grandes. Aparte, sobre todo la época, o sea, la época era complicada Es que ahorita la grabación y la cinematografía ha avanzado tantísimo que, o sea, por ejemplo, lo vi hace poco con el Mandalorian. O sea, en el Mandalorian, todos los fondos del Mandalorian están proyectados en una pantalla, ni siquiera ya son pantallas verdes, o sea, ya son en escenarios como si fueran pantallas LED de un cilindro y ahí están proyectando toda la escena. Entonces graban al actor, al Mandalorian caracterizado, y esa escena aparece pues en tiempo real en súper altísima definición. Y en esta época de los 70s no, o sea, todo lo que tenían que hacer era batallar, y sobre todo en Asia, o sea, en Asia tenían que batallar. Pues primero batallaban con el idioma, con el clima, que pues todo el tiempo estaba cambiando, con todos los impuestos que les querían cobrar por ser extranjeros, los continuistas, o sea, hacían muchísimo trabajo que era muy complicado. Incluso le pasó a Francis Ford Coppola cuando grabó Apocalipsis Now, o sea, cortaban las películas porque
pues inclemencias del tiempo. A él le tocó un huracán ahí en esa zona. Entonces sí se volvía muy complicado. Entonces el hecho de que ver estas películas, y también lo que me sorprende mucho es que esta película, a pesar de que es de los 70, tú le puedes ver, o sea, yo recuerdo haberla visto cuando tenía, o sea, recordarla como 5 o 6 años, entenderla un poco más como a los 15, y verla ya de adulto. Es una película que no le pasa el tiempo, o sea, tú la ves y no importa en qué época de tu vida la veas, y no es una película que se vea vieja, o sea, se ve una película de acción ambientada en los 70s, pero no es una película vieja. Entonces eso también es un gran logro de lo que hicieron con esta película. Y bueno, también algo que me pareció bastante pues interesante y un poco chistoso es que el director Robert Close fue su única película buena que tuvo. Después, las películas que hizo películas de artes marciales de todo tipo. Todas esas películas fueron un fracaso. Fue la única película que le hizo bien. Bueno, pero con eso tuvo, ¿no? Para decir, bueno, las demás están feas, pero ya viste esta. Sí, claro, o sea, pasó a la historia por esa buena película. Yo creo que después, por querer hacer las películas ya con Bruce Lee muerto, porque pues no iban a sacar Operación Dragón, digo, no iban a sacar Juego de la Muerte, pero pues Operación Dragón fue una película tan popular que dijeron, no, pues hay que aprovechar el impulso de Bruce Lee, pues nos dejó escenas, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí le fue mal a Robert. Aquí andaba Jake. Sí, Anaí, ¿cómo ves esa película? ¿Tú cuántas veces la has visto? 2. No, yo sí la he visto muchas más. ¿Sabes qué me gusta? Justo lo que decías, que no le pasa el tiempo, y creo que principalmente es por su estructura, porque si te das cuenta no es como que sea el guión más elaborado del mundo o que tenga la trama así como que digas, ay, no le entiendo, o bla, 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 sino que es bastante interesante porque es como una película con ese tipo de misterio, como James Bond, pero con artes marciales. Ajá, exacto. Entonces, y creo que también influye mucho en lo de la música, ¿no? Porque te lleva de la mano desde las escenas de la trama como tal hasta las escenas de acción, ¿no? Entonces te tienen suspenso y en acción. Suspenso y acción. Siento que eso está bastante padre. Y aparte, las coreografías son muy, muy interesantes. Creo que para la época en la que están bastante decentes. Sí, también coincido contigo. Es una película... no es una película de artes marciales cualquiera. O sea, sí mantiene el equilibrio entre la intriga. O sea, ves la película, o sea, cualquier persona puede ver la película y dice, ay, pues es una película de espías. Entonces sí te mantiene como emocionado y sí piensas en, ay, mira, a lo mejor John Saxon, pues sí es como un poquito, le da pinceladas de James Bond, pero más como bribón, ¿no? Como más malosillo. Y pues Bruce Lee, el personaje de Lejano Oriente, que es bueno peleando. Pero pues tienen diálogos, tienen una historia sólida, tienen ay, no recuerdo el nombre de la actriz, la Mei Ling. Mei Ling es un personaje que es una policía encubierta dentro de esa isla para poder atrapar a Han. Entonces sí es una historia que pues fue construida y fue muy bien lograda. O sea, si no eres fan de las películas de artes marciales, o sea, puedes ver esta película y puedes decir, ah, pues mira, está buena. Y sí, las coreografías sí fueron muy bien logradas porque, o sea, para coordinar a 400 personas al mismo tiempo, o sea, la pelea del final, cuando están en el calabozo, sí hay una campal. Luego cuando atrapan a Lee, que va a pelear contra Bolo, que su amigo es el que pelea contra él, que salen todos los que estaban en el calabozo contra los que estaban los mafiosos. O sea, esa escena pues sí coordinar a tanta gente, o sea, sí se ve bastante bien. Entonces sí, o sea, sí es una película que no, o sea, sobrepasa el estándar de las películas de artes marciales. Incluso está muy bien calificada. Bueno, IMDb le puso 7.7. O sea, siento que se vieron bastante puristas. O sea, como que han de haber dicho el guión pero Rotten Tomatoes tiene 94%. Sí. O sea, creo que en Rotten es la película de artes marciales con mayor calificación.
Que no recuerdo ahorita si Kill Bill. Es que bueno, yo Kill Bill no la veo como película de artes marciales. O sea, yo la veo más como una película western con artes marciales. A diferencia. Kill Bill tiene 85. Ah, mira, entonces sí. Enter the Dragon tiene 94. Bueno, no sé si por ahí nos encontramos después una que tenga más calificación. O sea, Podríamos hacer un especial de eso. Sí, puede ser. ¿Cuáles tienen las de Rotten, el top 5 de artes marciales? Que ha de ser, bueno, Enter the Dragon, y la otra ha de ser El Tigre y el Dragón, o la del único es una de Jet Li, que es de época. John Wick no creo que le ponga muy buena calificación en Rotten. O sea, de los de Rotten no, la audiencia sí le debe poner como 120. John Wick tiene 86. ¿De Rotten tiene 86? Sí, y 81 de la audiencia. Ah, mira, yo pensé que la audiencia le iba a poner mejor. No puede ser. Hay que hacer una campaña para que John Wick tenga más. Y esperamos que ya salga el trailer de la nueva. Sí, pues sí, Enter the Dragon sí es una película súper, súper, súper importante y es obligatoria para las personas que ven películas de artes marciales y para la historia del cine. O sea, porque también visualmente le puedes observar un montón de cosas. O sea, corrección de color, tomas, el estilo de los encuadres. O sea, sí tienen como... O sea, también lo que me llama mucho es, por ejemplo, la vestimenta. O sea, Bruce Lee siempre sacaba su mismo tipo de ropa, o sea, como ropa tradicional china, pero siempre blanco y negro, o sea, nunca variaba de sus tonos. Entonces la gente lo tiene muy metido de que Bruce Lee siempre andaba, si no tenía camisa, pues tenía su pantaloncillo negro y sus zapatos sencillos negros, ¿no? Y si no, pues su como casaca blanca. O sea, muy, muy, muy tradicional, o sea, muy al estereotipo de un personaje chino, pero pues él creo que sí le apostó mucho, o sea, sí, probablemente tenía un equipo de mercadotecnia que le han de haber dicho, no, pues llévate Lee en la película para que la gente te siga reconociendo. Ese era su plan, o sea, seguir haciendo películas. O sea, no sé qué hubiera pasado para empezar, no sé qué hubiera pasado si Bruce Lee hubiera estado vivo, cómo hubiera quedado Juego de la Muerte. O sea, hubiera sido una película completamente diferente. Porque bueno, no es una película mala, pero pues ya viéndola a detalle, sí dices, ay, aquí está tijereteada. O luego la pones a velocidad lenta y te encuentras de que hay peleas donde aparece Bruce Lee con LI, o sea, aparecen los dobles de Bruce Lee peleando en Juego de la Muerte. Pero pues solo le dio tiempo de hacer una super película. No le dio tiempo de más a Bruce Lee. ¿Qué hubiera pasado si siguiera vivo? ¿Te imaginas? Tal vez hubiera hecho más colaboraciones con Chuck Norris. Hubiera salido en Los Indestructibles. Ahí con Ah, sí, sin bronca, sí. Con Sylvester Stallone, hubiera salido 2 veces. Hubiera seguido haciendo películas pues de artes marciales y pues probablemente hubiera profundizado en otro tipo de historias. O sea, como le han hecho otros personajes, como por ejemplo Jet Li, que empezó haciendo muchas películas de acción, pero de repente, o sea, películas de acción donde era él el personaje asiático que sabía pelear mucho. Incluso yo creo que él es el rey del multiverso en la película del Único, porque en el Único pues hay muchos universos y todos son Jet Li, ¿no? Entonces pasó como así. Pero llegó el momento donde empezó a hacer películas donde contaba historias de, pues, tanto del folclore chino como historias míticas, como historias heroicas de personajes importantes de China. Entonces siento que Bruce Lee iba a ir por ahí, o sea, tratar de enaltecer la cultura china. Y no me hubiera extrañado verlo participar en películas con su hijo, con Brandon Lee, que bueno, también tuvo un final trágico, ¿verdad? En el Cuervo también. Se lo llevaron antes de tiempo. Entonces sí, Bruce Lee creo que hubiera hecho Los Indestructibles, hubiera salido ahí con Stallone. ¿Sabes? Hasta podría afirmarte que hubiera salido en alguna de Rápidos y Furiosos. ¿Cómo? No sé, pero lo habían metido. Sí, lo habían metido ahí a tirar patadas. ¿Qué otras? En series. O sea, sí, era un personaje súper importante.
en Sí, sí, que Marvel, ¿verdad? no le han hecho serie, ¿verdad? Sí hay una serie, pero no es tan buena. Es como, pues es que es esas series que son tipo telenovela, Mm. entonces es demasiado larga. Creo que sí está en Netflix. O sea, bueno, la película, la biográfica, la de Dragón, la historia de Bruce Lee, esa película está buena. Mucha gente la criticó muchísimo, que decían que, pues, que todo lo que contaban ahí, que estaba entre exagerado y falso. Pero bueno, pues las biográficas, pues le ponen carnita para que sea más fantástica, ¿no? La historia. O sea, por ejemplo, no sé si has visto esa película, pero hay una escena donde, bueno, y varios escritos dicen que la mafia de Hong Kong no quería que Bruce Lee enseñara artes marciales en Estados Unidos, que porque no iban que no transmitieran los conocimientos a los occidentales, que qué le pasaba. Y llegó un sujeto, el campeón de Hong Kong, a retar a Bruce Lee en una pelea a muerte, ¿no? Entonces, si ganaba Bruce Lee, podía seguir enseñando artes marciales en Estados Unidos y donde él quisiera, pero si él perdía, pues ya no podía enseñar artes marciales. Y bueno, obviamente ganó Bruce Lee. Pero ahí hay muchas historias. En la película se supone que le dan un mal golpe. Bueno, Bruce Lee gana la pelea, le dan un mal golpe y lo dejan paralítico. En los libros dicen que pues la pelea sí se llevó a cabo y que obviamente ganó Bruce Lee. O sea que sí había ahí como cosas un poco misteriosas y truculentas alrededor de eso. Pero bueno, pues eso no se sabe. O sea, es parte también de ese misticismo que tiene el personaje de Bruce Lee. Pero sí, Esa película sí la vi. Sí, esa película es bastante buena. O sea, es muy entretenida. ¿No es donde hay una escena que su suegra creo que no lo aceptaba? Sí, no lo aceptaba. Y entonces sí la vi. Y la suegra se tranquiliza cuando conoce a su nieto, a Brandon. Entonces creo que sí la vi. Porque solo recuerdo esa escena donde le hacía como el feo y la otra donde ya está como paralítico y se ve. Ajá. Sí, eso también, de eso yo no lo encontré, o sea, de que si estuvo paralítico, no lo encontré si fue cierto, ¿no? O sea, bueno, pudo haber tenido alguna lesión. Pero bueno, también de que hacía ejercicio y hacía lagartijas con un dedo y cosas así, o sea, eso sí hay hasta videos. Donde juega ping pong con los chacos, pues eso también, pues no sabes si es real o si es un muy buen fake o un buen montaje, porque pues ves que está jugando ping pong contra un tipo y le está tirando los chacos, y los chacos lo mueve de un lado a otro y, o sea, no sabes si son completamente reales esos videos, pero pues los ves y te sorprenden. Y obviamente de niño pues, lo ves, es como de wow, es este sujeto. Porque no lo veías hacer cosas exageradas. Además creo que eso tenía Bruce Lee en sus películas. Las secuencias de acción no se veían exageradas, a diferencia de otros personajes chinos que hacían películas. O sea, yo recuerdo ver películas chinas y decías, ay, los chinos son voladores todos. O sea, todos corren arriba de un palo de bambú o pelean arriba de un banquito, brincan 3 metros y Bruce Lee no. O sea, Bruce Lee las peleas se veían como fuera una pelea real. Claro, después entendías que es coreografiada, pero decías, no, pues es que sí, las técnicas que hace sí son aplicadas a la vida real. Y aparte creo que lo que se veía interesante era que al menos en la de Operación Dragón sí se ve sangrando y cosas así. No es la típica película donde el protagonista no lo hiere, no sé, es como indestructible. Aquí sí, aquí. Sí, hacen que se vea como un personaje pues más, o sea, vulnerable, pero que es capaz y tiene la habilidad de sobrepasar cualquier... O sea, es como Goku, o sea, seguramente Goku se inspiró en Bruce Lee, o sea, hasta en Dragon Ball hay personajes que se parecen a Bruce Lee. De hecho, sí hay un personaje en Dragon Ball, la primerita, por ahí sale un personaje como Bruce Lee. Y él dice Goku, después te enseñaré algunas cosas y se va, ¿no? Se le hacen ahí como un tributo. O sea, sí he visto muchísimos tributos. Pero sí es un personaje que, o sea, lo golpean y se levanta y te gana. Y sobre todo en Operación Dragón. En las otras no tanto. En la de la Furia del Dragón, que es donde pelea Bruce Lee contra un montón de japoneses. Pues ahí Bruce Lee ahí sí es indestructible. O sea, va a pelear contra japoneses y los golpea de un lado a otro. Creo que también en The Big Boss, el gran jefe, esa también es indestructible ahí Bruce Lee.
pero acá no. O sea, en la Operación Dragón es lo que tú dices. O sea, sí es un personaje que o sea, puede pelear pero lo cortan y lo lastiman y sale intacto, ¿no? ¿Algo más que nos quieras agregar de Bruce Lee? Enter the Dragon. Pues, ya para finalizar, me gusta mucho el primer plano del templo y ya el último plano de la mano peluda, así como... O sea, como que tiene una forma interesante de arrancar y de terminar. No es como la típica de que te voy a contar primero la historia del personaje. No, aquí te pone ya así como de esto, hace aquí ve el templo. Sí, claro. Sí, es una película muy directa. Y el villano también es muy bueno. O sea, sí es... Creo que es la única película que lo he visto a ese actor. No recuerdo alguna otra película, pero pues sí es un villano que sí recuerdas por mucho tiempo. Sí, y su mano. Y su mano, ajá. Sí, su mano. Y junta... Y obviamente reúne todos los requisitos para una película de artes marciales. Siempre hay un personaje con super habilidades en las artes marciales, que es el principal. Siempre anda buscando venganza. Bueno, en este caso, sí, busca venganza porque matan a su papá, a su mamá y a su hermana. Un antagónico importante. Sus sidekicks, que bueno, aquí tiene 2 sidekicks que son ahí bien cábulas. Y al final, pues, sobrepasa todo, gana y se vuelve el más fabuloso e importante gana el torneo, ¿no? Porque pues ahí era por el torneo. Sí. El torneo de las artes marciales. Pues sí, Anaí. Pues, si no tenemos algo más que agregar, esto fue Enter the Dragon. Vayan a verla. Rétenla. Rétenla porque no está en plataformas. Sí no, en plataformas no. En YouTube ilegal sí. ¿Hola? En YouTube ilegal sí, pero no lo hagan, amigos. No lo hagan, amigos. Rétenla. No, YouTube, estamos en contra de esas cosas. No nos banees. No. Se cancela. Cancélala. Sí, réntenla, se la van a pasar bien. Enséñasela a sus mamás y a sus papás. Bueno, a sus mamás y sus papás seguro sí ya la vieron. Pues fue Enter the Dragon. ¿Tus redes sociales, Anaí, por favor? No puede ser que siempre se me olvide. Es @AnayMC__. Sí. Ok, de todos modos va a aparecer un banner. Para ahí. Por aquí. Por ahí va a salir un banner. A mí me voy a seguir. No te preocupes, Anaí. Va a aparecer desde el inicio del programa tu banner. Y a mí me pueden seguir en Instagram en Memo_Loesa. Y síganos en todas nuestras redes como Cinema Banzai en todos lados, porque sí pudimos ponerle Cinema Banzai en todos lados. Pues eso fue todo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima con alguna película que decidiremos cuál será, porque tenemos muchas muy buenas en la lista, pero ustedes espérenlo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Thank you.